Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, agradeciendo siempre a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, de poder llevar estos pequeños, cortos mensajes, pero a su vez direccionados con propósitos que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con el cristianismo, como en este caso hemos venido hablando y seguimos hablando de este tema de tratar de tener una sana convivencia, una pacífica convivencia, una correcta convivencia dentro de la familia de la fe, que son las congregaciones, que son las iglesias, y tomando en consideración algo que yo siempre digo es muy, muy importante, es una prioridad el poder percibir, el poder mirar las cosas de la manera correcta, ¿sí? ¿Por qué tenemos que procurar una pacífica y tranquila, armónica y correcta convivencia dentro de la congregación? Primero porque las congregaciones, las iglesias, ¿sí? Están compuestas por personas y las personas somos diferentes, las personas tenemos perspectivas diferentes, las personas venimos de escuelas de vida diferentes. Y obviamente esa diferencia que a veces está enraizada en nuestras vidas, en nuestras culturas, pueden causar molestia, pueden chocar con otras personas, pueden lastimar inclusive ciertos comportamientos. Entonces hay que tomar en cuenta, primero digo esto, ¿no? Que estamos formados por personas y por personas que somos diferentes, de ámbitos diferentes, y esas diferencias que a lo mejor no van a ser identificadas o no van a ser pulidas de tal manera de que todos seamos iguales, eso sería una fatalidad, ¿sí? Pero que esas diferencias no influyan, no tergiversen, no obstaculicen el común denominador de una congregación, que es Cristo Jesús, ¿sí? Es decir, la idea de una congregación es vivir en sujeción a Cristo, a su palabra, a sus mandamientos, a sus instrucciones, y, y digo, a pesar de las diferencias, de las posturas opuestas inclusive que podemos tener en muchos otros ámbitos, ¿no? En muchos otros ámbitos, digo desde la misma perspectiva de vida, ¿sí? Hay gente que llega a la iglesia, o habemos gente que llegamos a la iglesia y que tenemos una idea de lo que implicaría el cristianismo en nuestras vidas y caminamos dentro de esa idea, ¿no es cierto? Y decimos, no, para mí el ser cristiano es ser una persona muy próspera, muy económicamente, muy fructífera, y quiero ser una persona eternamente feliz, y quiero ser una persona totalmente divertida, que permanentemente tenga gozo, alegría en mi alma. Amén, está bien, es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Y habrán personas, o habremos, me sigo sumando, ¿no? Para no ofender a nadie, que de pronto llegamos y decimos, no, vea, yo lo único que procuro es vivir tranquilo, vivir en paz, no anhelo muchas cosas que la mayoría de personas quizás lo anhelen. Hay otras personas que podemos ser víctimas, ¿no es cierto?, de la fe, y decimos, no, a mí todo me pasa, pero por causa de Cristo yo lo sufro. Es decir, vea, comenzando por ahí, desde la expectativa que tenemos cada una de las personas respecto de la vida cristiana, ¿sí?, hasta diferencias políticas, diferencias ideológicas, diferencias en cuanto a la apreciación de la parte material, en fin, ¿no es cierto? Y digo, tratar de conjugar todo esto para que todos estemos felices y todos seamos iguales, imposible, imposible. Lo que sí podemos es tener bien claro cuál es el objetivo que nos ocupa al ser parte de una familia, y en este caso es sujetarnos a Dios y obedecer a su palabra, por decirlo así en términos muy, muy generales. Entonces, en este contexto, la palabra de Dios nos dice, ¿no?, para corroborar bíblicamente lo que acabo de mencionarle, la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero también, allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice que Cristo es la cabeza del varón, que Cristo es la cabeza del varón. Entonces, en este sentido, yo quiero tocar un aspecto que posiblemente sea congruente, no congruente, sino esté ligado a la predicación que salga la próxima semana, el próximo martes, y que la damos o la grabamos desde
desde una de nuestras reuniones dominicales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el próximo domingo acá en el Ecuador, y no sé si en otros países, creo que sí, en algunos otros países, se conmemora el Día del Padre, ¿sí? El Día de la cabeza del hogar, del Padre. Y le digo, todo este preámbulo que le doy es porque para poder llegar a tener una convivencia correcta a nivel de familia de la fe, ¿sí? Deben haber buenos líderes, ¿sí? A veces nos equivocamos en escogerlos, a veces nos equivocamos en designarlos, o a veces nos equivocamos porque somos engañados, es decir, a veces nos dejamos llevar por muy poca información que tenemos de las personas, pero el pilar o los pilares de una congregación son las personas que colaboran, son los que llamamos líderes o podemos llamar siervos, o hay otras denominaciones como diáconos, presbíteros, en otras les llaman ancianos, lo que sea. La idea es estas personas que se involucran para un liderazgo espiritual. Y considerando que en la iglesia primitiva, o sea, la que nos habla, por ejemplo, el libro de los Hechos, vemos que ese liderazgo radicaba básicamente en los varones. Hoy ya no es así, hay que guardar siempre el contexto bíblico, o sea, no es que hoy ya no vale el libro de los Hechos o las instrucciones que dio Pablo ya no valen, no, siguen valiendo y siempre valdrán, ¿sí? Porque es palabra de Dios, es inspirada por Dios, pero digo, hoy se ha cedido algunos espacios, ¿sí? Insisto, sin desmerecer lo que dice la palabra de Dios, a las mujeres, ¿sí? Entonces, en ese sentido yo quiero compartir un poquito la condición que debemos tener las personas, los varones. Hoy voy a hablar solo de ese liderazgo varonil, porque digo, estamos vísperas del Día del Padre y posiblemente sea concomitante esta pequeña charla con la que se dé el día domingo, Dios mediante. Y digo, voy a hablar de los varones porque somos las cabezas de los hogares. Sí, eso sí no ha cambiado. Sí, aunque las mujeres estén empoderadas, aunque las mujeres ahora no nos necesiten a los hombres, como escucho yo con espanto, con molestia inclusive, el diseño de hogar, el diseño de familia creado por el creador de todo, que es nuestro Dios, es el hombre que sea la cabeza, la esposa fue creada como una ayuda idónea, y los hijos para vivir en obediencia, y los padres para no provocar a ira a nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, quiero comentarle un poquito al respecto de esto, ¿sí? ¿Qué había pasado, por ejemplo, en los inicios, digamos, de la iglesia cristiana? Que después de la muerte de Jesucristo y resurrección de Él, hubo un despunte de entrega, de compromiso de parte de aquellos aparentemente pocos discípulos que habían y que se convirtieron en apóstoles, es decir, en enviados. Ya no solo recibían la instrucción de su maestro, ya la habían recibido, ya no solo estaban en esa sujeción cuando Cristo estaba en medio de ellos físicamente, terrenalmente, sino que Él dijo, yo voy a estar con ustedes, ahora láncense ustedes, ¿no? Y claro, al lanzarse tuvieron una confrontación con el mundo, con las autoridades políticas, principalmente con las autoridades religiosas, una persecución de parte de las autoridades religiosas, pero ellos valientemente enfrentaron la situación. Y esa valentía llevó a que muchas otras personas se sumaran, muchas personas se convertían al cristianismo. Y el aumento de la familia de la fe, de la cantidad, demandó también un incremento de líderes cristianos. Y eso es lo que había pasado. Yo quiero comenzar nada más con un pequeño texto de apenas 3 versículos que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 6, y luego estaremos pasando a otra porción bíblica. Digo, quiero comenzar con esta historia y con el preámbulo que le doy, ¿sí? El pueblo cristiano había crecido, mucha gente se convirtió al Evangelio después de haber escuchado y visto y presenciado y testificado a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Mesías, y corroborado por el trabajo y el testimonio que traían los discípulos, que dicho sea de paso, ya no eran solo los 12 eran la base, eran los pilares, o los 11, perdón, ¿no? Con el reemplazo que se dio luego, pero sí fueron sumando muchas más personas. Y lo que sucedió fue esto, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 3, le pido por favor que siempre nos siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Dice así: en aquellos días,
como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Bueno, es lo que mencionaba, ¿no? Crece el número de personas, crece el número de necesidades, ¿sí? Y también tiene que crecer el número de colaboradores, ¿no? Y yo quiero decir de paso nada más algo que parece muy lógico, pero que es pertinente, que el crecimiento de una iglesia, entre otras cosas, el crecimiento numérico y el crecimiento espiritual de una iglesia, depende de la predisposición de los corazones de quienes quieran apoyar, de quienes quieran ponerse una responsabilidad adicional a las propias de cada vida, una responsabilidad adicional en la iglesia, ¿no? Es decir, es imposible que un pastor, por entregado, por conocedor de la palabra, por abnegado, por dispuesto y que quiera trabajar 24 horas diarias, solo haga crecer la congregación. No, una congregación no crece sola. El crecimiento del pueblo de Dios no es un fruto de la casualidad, ¿sí? Entonces, hay que insinuar, hay que sugerir a las personas que se sumen, que colaboren, que aporten. Todos posiblemente responderán como Moisés, diciendo: no, es que yo no tengo tiempo, no puedo, solo por esta vez, espéreme un tiempito. Hay que insinuar. Y de a poquito hay que irse preparando, hay que ir capacitándose uno mismo y tratando de compartir lo poco que uno conoce a las otras personas. Porque los requerimientos que hay en una familia de la fe son muchos y diversos, todos enfocados en el ámbito espiritual, pero son muchos y diversos. Y debe haber gente, ¿sí?, que dé una mano en ese sentido, porque el pastor no es un superhéroe, ¿no? Entonces, es necesario meter mano. Eso es lo que había pasado aquí, que había crecido el número de personas. De entre el número de personas que creció, crecieron un gran número de viudas, porque muchos fueron perseguidos, asesinados, muertos, ¿no es cierto? Entonces, eso quedó como una carga dentro de la congregación. Acuérdese que la semana anterior hablábamos precisamente de esto, de saber escoger las viudas para darles la ayuda, de tal manera que no se vuelvan todas, por el hecho de ser viudas, una carga para la iglesia, ¿no es cierto? Y bueno, eso en términos generales nomás lo veíamos la semana anterior, pero hoy digo, quiero enfocarme en esto, en el liderazgo varonil de la iglesia, ¿sí? Y aquí dicen, ¿no? Ha crecido el número de los discípulos, necesitamos, hay una queja inclusive de un grupo de personas que dicen: nuestras viudas, las viudas que son de nuestra nacionalidad, les vemos que están desatendidas respecto de las viudas judías. Yo no sé qué tan cierto pudo haber sido esto. Sí, a lo mejor de manera inconsciente sí lo fue, no voy a defender a nada ni a nadie, pero esto es una percepción permanente en la iglesia, ¿sí?, de que se da prioridad a una cosa y no se da prioridad a esta, que se ayuda, que se brinda una mayor atención a tal o cual situación, grupo, personas, etcétera, etcétera. Pero eso no es de manera deliberada, simplemente es circunstancial, creo yo. Sí, es decir, hay veces que tal ministerio necesita más apoyo, más ayuda, hay veces que este otro necesita un apoyo, ¿sí?, y no digo que se descuide a los otros ministerios, pero todo es subjetivo, ¿no? Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, la inversión económica que se hace en el grupo de alabanza no es la misma inversión económica que se hace en el grupo de adolescentes. Claro, lo que pasa es que el grupo de alabanza necesita muchos aparatos electrónicos y el sonido y toda la situación, y no porque para el cumplimiento del ministerio de la alabanza se ha invertido $500,000, no es esa la cantidad por si acaso, ¿sí?, estoy dando una cifra. Entonces también se tiene que invertir $500,000 en la escuela dominical y la misma cantidad en adolescentes. No es así, ¿no es cierto? Entonces, pero digo, a veces hay ese tipo de percepción, y por eso son estas charlas, para tener claro, para entender, para poder asimilar y pues ser parte de la solución y no del problema, como ya compartimos este titulito en ocasiones anteriores. Entonces, aquí, ¿qué se requería? Dice: necesitamos gente que nos ayude, y necesitamos específicamente
a unos cuantos hermanos que tengan estas condiciones, estas características. Yo quiero destacar algo antes de entrar directamente en las características, y es el hecho de que se reúnen los 12, es decir, los 11 discípulos que habían quedado y el reemplazo de Judas, los 12 que eran los pilares, que eran los líderes, que era el... No me gusta decirle cuerpo directivo, ¿sí? Digamos, el equipo base, ¿sí? de la iglesia que estaba en crecimiento y que estaba enfrentando la situación que enfrentaban. Y ellos dicen, necesitamos 7 varones, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué no 8, por qué no 10 o por qué no solo 4? ¿Sí? No estábamos hablando ahí de un sueldo, como no se debe hablar en ese sentido de que alguien, yo colaboro si es que me pagan. No, lo que se hace en una iglesia es una labor, es una misión, ¿sí? No es un trabajo. Entonces aquellos que van en pos de un sueldo, busquen más trabajo en otro lado, ¿sí? Pero dentro de la obra de Dios, el ámbito espiritual como tal es una entrega que uno hace de lo mucho que recibe de parte de Dios, ¿sí? Entonces, digo, ¿por qué 7? Pues porque simplemente el equipo consideró que eran 7 los que se necesitaban. Es que yo tengo un amiguito y de una vez que seamos 8. No, señor. Algún rato me pasó a mí aquí que cuando se vio la necesidad de llamar a una persona más a tiempo completo, alguien sugirió y dijo, ¿y ya que le van a llamar a él a tiempo completo? Está de una vez que le llamen a este otro. No, no funciona así, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, necesitamos 7 varones y deben reunir estas características. Primera, dice, deben ser personas de buen testimonio. ¿Qué implica esto? Obviamente personas que manejan de manera correcta su vida, que el error en esas vidas es una eventualidad, es un caso de excepción, ¿sí? No son personas que están de error en error, de semana a semana, arrepintiéndose siempre de lo mismo, no, son personas que ya tienen una madurez espiritual que les ha llevado a ser tácitamente identificados de que son gente de bien, ¿no es cierto? Y que inclusive a veces sin conocerles mucho se percibe esto, ¿no? Se dice, ¿qué señor tan correcto se le ve a tal persona? Porque siempre viene con su esposa, viene con sus hijos se les ve ahí tranquilos, ¿sí? Y sí, se le ve, al menos se le ve, es la primera impresión, digamos, ¿no? Entonces, personas de buen testimonio, que es diferente a poner a colaborar, por sencilla que sea la misión que tengan que cumplir, a una persona que hay reproche, ¿no? Y que diga, ve, el fulanito ha estado recogiendo ofrendas cuando a mí me debe plata, ¿sí? Y nunca me pagó. O ve, el fulanito o ha sabido hacer, ha estado involucrado en tal cosa cuando jugando fútbol es un mal hablado, ¿sí? Entonces, el buen testimonio es el primer fruto que se evidencia en la vida de un cristiano, ¿sí? Digo, puede ser una apariencia, claro que sí, pero el buen testimonio no es una apariencia. El buen testimonio es una actitud permanente que debe primar en la vida de un cristiano y que está apegada a la palabra de Dios y cuyo testimonio de vida, sí, le glorifica a Dios. Es decir, la gente puede decir, wow, ¿sí? Dios es bueno, mira lo que ha hecho en esta vida, ¿sí? En la vida de tal o cual persona. Entonces, que sean personas de buen testimonio. Luego voy a hablar un poco más al respecto, porque voy a tomar otra porción de la palabra de Dios para complementar este pequeño mensaje. Luego dice que sean personas llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo saber? Esta ha sido una discusión a lo largo de mi vida cristiana, ¿sí? De lo que es una persona llena del Espíritu Santo, ¿sí? Hay criterios, no voy a decir cuál es el correcto, cuál es el incorrecto, no es el momento para hacerlo, pero hay personas que, por ejemplo, dicen la evidencia de la llenura del Espíritu Santo en una persona es a través de los dones del Espíritu, y de entre los dones específicamente uno, que es el hablar en lenguas. Entonces, una persona que habla en lenguas es una persona llena del Espíritu Santo. Ese es un criterio, ¿sí? Ya le digo, hoy no voy a decir si eso es lo correcto, no es lo correcto, ni desglosar este tema, ¿sí? Pero hay ese criterio, ¿sí? Entonces, para escoger a una persona, a un hombre, como un colaborador, como un líder de la iglesia, debo yo entonces ponerme a orar con esta persona para ver si es que en un momento determinado manifiesta este don del Espíritu Santo que es el hablar en lenguas. Mi respuesta es no, no porque desmerezca los dones, por si acaso, ¿sí?
y menos el don de lenguas, sino porque no es una evidencia suficiente como para decir entonces es una persona llena del Espíritu Santo y por lo tanto está apto para colaborar y servir en la obra de Dios. No. Más bien la llenura del Espíritu Santo yo prefiero entenderla, al menos para este caso, es decir, para el escogitamiento de cabezas de la iglesia o de colaboradores de la iglesia, es fijarnos más que en los dones que pueda tener, en los frutos que pueda tener, ¿no es cierto? La Biblia dice que hay el fruto del Espíritu, que es el amor, y junto o derivado de este es gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Entonces, una persona que es un colaborador de la iglesia debe tener eso: mansedumbre, templanza, tolerancia, ¿sí? Saber que las dificultades no le tumban, le acaban y se vuelve víctima, sino que el gozo del Señor es la fortaleza de su vida. Y así ir desglosando ciertos aspectos, ¿no es cierto? Entonces sí, eso se requiere de un líder, una persona que sea llena del Espíritu Santo y que se demuestre primero en los frutos del Espíritu, que es parte de su comportamiento espiritual. Una persona misericordiosa, por ejemplo, alguien que sea intolerante, alguien que le importe poco, alguien que no aguante mucho, alguien que no tenga la capacidad de escuchar, que es un requisito tan importante dentro del pueblo de Dios, el saber escuchar. Por eso dice que seamos tardos para hablar y prontos para oír. Por eso Dios nos dio 2 orejitas y una sola boca, ¿no es cierto? Entonces el saber escuchar para poder asimilar, para tratar de entender, para poder ser empáticos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces sí, unas personas llenas del Espíritu Santo, en ese sentido lo entiendo mucho mejor, es decir, con una manifestación a través de los frutos del Espíritu. Y hay algo más al respecto que lo voy a mencionar igualmente más adelante. Y luego dice que sean personas también llenos de sabiduría. Ha de entenderse que se refiere a la sabiduría espiritual, ¿sí? No a lo que se conoce o se dice o se piensa de la sabiduría humana, ¿sí? Porque esa sabiduría humana yo creo que va más de la mano ayer escuché esta palabra, bueno, se refiere a, digo, en el mundo, ¿sí? Se refiere a la perspicacia, al ser un poco pícaros inclusive, ¿sí? Esa es la sabiduría humana, ¿sí? No, aquí está hablando de la sabiduría de Dios, obviamente, de la que viene de lo alto, ¿sí? De esa que Santiago dice que si alguien no la tiene, le pida, porque Dios dará con abundancia, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo se refleja, cómo entender que una persona tiene esta sabiduría de parte de Dios y que nada tiene que ver con el conocimiento académico o con la acumulación de conocimientos intelectuales, ¿no es cierto? Yo conocí, por ejemplo, he conocido algunas personas, no muchas, pero algunas personas que son totalmente carentes de conocimiento académico, es decir, no pasaron ni por la escuela, a duras penas saben escribir y mal. Me refiero a la parte gramatical, a la parte ortográfica, todo, pero que son tan sabias en sus vidas que han podido formar unos lindos hogares, unas grandes familias, unos maravillosos hijos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre lo que se considera como sabiduría humana, ¿sí? Que es la acumulación de conocimientos, o la sapería humana, es la palabra que se me estaba olvidando, y la sabiduría de parte de Dios. Ya le digo, yo he conocido muchas personas que no teniendo ninguna preparación académica o muy ínfima preparación académica, que inclusive tienen dificultad en escribir, algunos inclusive casi ni leen, apenas pueden leer la Biblia, ¿sí? Y son muy sabias. Entonces, ¿cómo se evidencia? Por las decisiones y los resultados obtenidos de esas decisiones en sus vidas, ¿sí? Entonces, cuando uno ve a una persona que se maneja bien en la vida, que se maneja de manera correcta en la vida, no hace falta que tengan títulos, posgrados de 3er o 4er nivel, que hablen varios idiomas, que sean hoy todo lo que la competitividad humana nos ha llevado a que las personas lo tengan, y no con eso estoy diciendo que no estoy de acuerdo con que la persona se capacite, todo lo contrario, ¿no? Pero hay que diferenciar entre este tipo de sabiduría. Entonces eso es lo que se pedía a estas personas, ¿sí? Que las personas que iban a sumarse a la colaboración de la iglesia por la necesidad que este crecimiento implicaba, entonces tienen que ser personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y llenas de sabiduría. ¿Para qué? Para encargarles este trabajo, ¿sí? Entonces,
hablando en nuestra realidad, en estos tiempos y en los tiempos en donde la iglesia funciona como iglesia, siempre teniendo la perspectiva bien clara de lo que es una iglesia, ahora estamos hablando como familia de la fe y cómo debemos comportarnos, etcétera, etcétera, y hacia dónde vamos como iglesia, ¿no es cierto? Entonces dice, hay que encargar esto a personas, hay que buscar personas bien buscadas, de ser posible, muy probadas, de ser posible, no siempre es posible, que se encarguen de una obra, o sea, de poder encargarles algo, ¿sí? Cuando uno busca personas para encargarles algo, obviamente uno busca dentro de lo suyo, ¿sí? Yo no soy amigo, por ejemplo, no coincido, y cuando yo no coincido en algo no quiere decir que yo soy el dueño de la verdad, simplemente mi apreciación es desde una postura que puedo no estar de acuerdo con otra postura. Entonces, digo, yo no coincido, por ejemplo, de que para cumplir una labor dentro de una iglesia, ¿sí?, uno tenga que buscar afuera de su iglesia, ¿sí? Es decir, contratar personas o traer de otros lados personas para que nos ayuden en cosas de aquí. No, yo creo que dentro del pueblo, Dios mismo le dijo al pueblo de Dios y a Moisés que de entre el pueblo de Dios Él levantará profetas en aquel entonces, ¿no es cierto? Estoy hablando del Antiguo Testamento. Entonces yo considero y digo, sí, yo creo que de entre el pueblo de Dios hay gente que puede apoyar, que puede ayudar, que no me doy cuenta fácilmente porque soy humano, soy limitado, que hay mucha gente que podrá tener un gran potencial, una gran capacidad y no se ha dado a conocer porque no ha habido la oportunidad. Sí, definitivamente yo creo que es así. Pero cuando hay gente que de uno u otro modo deja ver, por ejemplo, vea, cosas simples como esta, que son las que yo me rijo, ¿no? Fidelidad a la iglesia, es decir, viene a las reuniones de la iglesia, no solo a las dominicales, sino que cuando hay una enseñanza bíblica, cuando hay un taller, se suma al taller, cuando hay una célula, está en la célula, o cuando se requiere, aunque sea eventualmente, el apoyo extraordinario por un evento específico, van y se ponen a las órdenes. Dice, pastor, no, cuente conmigo, acabo de escuchar que usted dice que se va a hacer tal o cual cosa, dice, si en algo puedo ayudar. Entonces ahí se va viendo, ¿no es cierto?, esa fidelidad. Una, dos, esa predisposición, ¿sí? Luego ya voy viendo un poquito más, no solo la fidelidad, la predisposición, sino también voy viendo su entorno familiar primero, ¿sí? Es decir, si es que viene con una esposa, si es que viene con los hijos, qué comportamiento tiene la familia. Entonces, todo eso uno va mirando, ¿no es cierto?, para ver qué tan propicios son. Hay personas que desean servir. No todos tienen la condición de hacerlo, tanto espiritual como en conocimiento de la palabra, ¿sí?, o en talentos y dones. O sea, hay mucha gente, ahora ya no nos ha pasado, pero había mucha gente que, por ejemplo, quería ser parte de la alabanza. Pastor, yo quiero estar, y no sabe cantar. Y si no sabe cantar, pues vea, y quiere, es que yo, pastor, lo que yo quiero es alabar a Dios. Alábele desde su puesto, alábele con su testimonio, alábele en su casa. Si es que tiene vehículo particular, alábele cuando va en el vehículo, pero no necesariamente para yo ser un adorador o un alabante, tengo que estar parado en el púlpito. No necesariamente. Entonces, todo eso hay que vernos, si es que tiene el talento, si es que tiene la capacidad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, su vida, ¿sí? Y para esto, yo quiero compartirle lo que dice la palabra de Dios en cuanto a requisitos, por así llamarlo, de estos hombres que tienen que ser o que pudieran ser pilares dentro de una congregación y que tanto se necesita, ¿no? Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 3, yo le voy a dar la lectura de este texto mientras le pido que usted siga con atención y con reverencia. Primera de Timoteo, capítulo 3, y ahí usted va a ver los requisitos, ¿no? Claro, si es que no se cumplen estos requisitos, pues simplemente no es apto, así de simple. O es apto para otro tipo de apoyo en la iglesia, que a lo mejor no es espiritual, pero puede ser apoyo, ¿sí?, en un momento determinado. Entonces dice así, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Sígame con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Bueno, vea, estos pocos versículos nos ilustran tanto en este sentido para poder saber a qué clase de hombres podemos llamar o con qué clase de hombres podemos contar para sostener la obra de Dios, para poder ser pilares fundamentales, ¿sí? Sin desmerecer obviamente Cristo Jesús, su palabra, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La presencia de su Santo Espíritu en medio de su pueblo, que es tan importante y que está tan venida a menos. Estoy hablando desde el punto de vista humano, es decir, lo que Dios nos encarga humanamente en la obra de Dios, ¿sí? Y dice aquí, ¿no? Es necesario que si alguien anhela, yo le voy a cambiar esa palabra obispo por algo mucho más sencillo y entendible. Si alguien anhela colaborar espiritualmente, buena obra desea, ¿sí? Es decir, ser un, si usted quiere llamarle, líder espiritual. Yo prefiero llamarle colaborador. Siervo me parece un título mucho mayor que líder, ¿sí? Y dice, si alguien tiene esta predisposición, perfecto, amén. Ya le digo, a lo largo de mi vida cristiana, de mi vida ministerial principalmente, han habido muchas personas que voluntaria y espontáneamente en un momento determinado de la congregación se han prestado, se han dispuesto a ser útiles, ¿no? Dicen, pastor, cuente conmigo para esto que acaba de pedir o para tal o cual situación, etcétera, etcétera. Entonces sí, está bueno, que haya esa inquietud y que esa inquietud les lleve a ponerse a disposición, correcto, buena obra desea. Y ahí dice, ¿no? Esta palabrita que es tan importante, pero, es decir, no todo el que quiere puede, ¿sí? Porque aquí viene un pero. El pero es que se necesita que estas personas cumplan este mínimo de condiciones, porque este es un mínimo de condiciones, no es la máxima condición como para decir, si una o dos cosas de aquí faltan, pues no pasa nada. No, no, este es un mínimo de condiciones. Y entre esas cosas dice, por ejemplo, es necesario que sea buen marido y buen padre de sus hijos. Porque si no es un buen marido, ¿sí? Y no es un buen padre de sus hijos, que tenga a su esposa sujeta a él por amor, ¿no es cierto? No es que vas a hacer esto, tienes que hacer esto, porque así se entendía antiguamente. No sé si haya hoy todavía gente que entienda de ese modo, de que la sujeción es, tú me obedeces como que si fueras una esclava. No, por favor, jamás Dios diría algo así. Nunca en la vida esa es la interpretación más loca, ¿sí? que pudiera imaginar. Entonces dice, es necesario que el hombre que va a colaborar dentro de la iglesia sea marido de una sola mujer. Y vea, perdóname que lo diga así, hay personas que han tenido 2, 3, 4 compromisos formales. Unos llegaron a matrimonio, otros quedaron en convivencia, ¿sí? Y luego dicen, yo quiero colaborar. No, yo sé que Dios perdona, si es que se arrepienten de corazón y cambian sus vidas y muestran frutos, ¿sí? Pero espere nomás para ver qué otra ocupación tiene. Pero como un líder espiritual, yo creo que ya no funciona, ¿no es cierto? Entonces hay quienes dicen, es que la Biblia ahí dice que sea una mujer a la vez. Yo sé que puede ser una mujer a la vez. Y si ha tenido 10 y con una a la vez, nunca estuvo con 2 mujeres al mismo tiempo, pero ha tenido tantos compromisos, ha convivido con tantas, ¿no? Entonces, todo tiene su tiempo, su espacio, ¿sí? Y obviamente, aunque el mundo hoy así lo permita, aunque el mundo hoy lo respalde, lo legitime el pecado, sí, espiritualmente y bíblicamente nos vamos a sujetar a lo que dice así. Entonces, que sea marido de una sola mujer. Es posible, sí, que alguien fracasó en la vida antes de conocer de Cristo, en su vida matrimonial, conoció de Cristo y rehace su vida por una vez más, ¿sí? Entonces ya está bien, sí,
todos tenemos derecho y oportunidad, correcto. Pero una besita más, ¿no? Y no que tenga un largo currículum, ¿no? Y ahora no, estoy con una mujer, ahí dice la Biblia, dice, es una mujer, es una a la vez y aquí estoy. No. Entonces, que sea un buen marido, porque un buen marido tiene una mujer. Un buen marido tiene una mujer, siempre y cuando la mujer también sea una buena mujer, ¿no es cierto? Entonces, que tenga una buena mujer, que se les vea que se aman, que se quieren, que se respetan. Con eso no digo que nunca se peleen, porque que lance la primera piedra el que nunca se ha peleado. Pero que se les vea que hay armonía, que prima el amor y por lo tanto el respeto, la consideración. Y respecto a sus hijos igual, que los hijos tengan buen comportamiento. Yo recuerdo que había un fastidio que tenía yo aquí, y debo decirlo porque soy humano, ¿no es cierto? Había una pareja que era colaboradora, principalmente ella, la señora era muy colaboradora, muy dispuesta, ¿sí? Y él cuando fue requerido también así lo hizo y lo que se le encargó lo hizo bien. Pero yo tenía tanto reparo con el hijo, tenían un hijo varón y no sé cuántas mujeres, ¿sí? Y el chico venía, siempre se ponían en las primeras filas, ¿no? Y el chico en vez de sentarse como que se acostaba, era así todo un holgazán. Luego apareció tatuado, mientras yo predicaba, y claro, las primeras filas son las que más me llaman la atención, masticaba chicle, todo así. Entonces, yo digo, vea, ellos a los papás se les ve tan formales, tan educados, tan cordiales, tan colaboradores, tan dispuestos, pero se están equivocando con el chico, ¿sí? Las niñas inclusive eran cero reproche, ¿no? Pero se están equivocando con el chico. Y aquí dice que sepa entender en sujeción con toda honestidad a los hijos, ¿sí? Entonces, a lo mejor sí, un hombre es un gran hombre, ¿sí? Pero también tiene que ser un gran padre y también tiene que ser un gran marido, de tal manera que su fruto no sea solo los que personalmente los tienen, sino que diga, mi fruto es mi familia, es mi hogar, aquí están. Insisto, no estoy diciendo que sean impecables, pero si ya es una conducta repetitiva, inapropiada, que tiene alguien, entonces nos estamos equivocando. Y en este sentido de ser un buen marido y un buen papá, nos dice claramente y lógica, y sobre todo lógicamente el por qué. Porque dice, porque si no puede cuidar bien de su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Pues? ¿Cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Si en su casa a su mujer le maltrata, imagínense a lo que se exponen las pobres mujeres de la iglesia. Si a sus hijos no les da buen ejemplo, ¿qué santidad se espera de un líder espiritual? Entonces, sí ve cómo es tan indispensable que los hombres, ¿no? Los varones, seamos, tal como dice ahí, irreprensibles. Irreprensibles, es decir, que no haya gente que tenga un reproche de nuestras vidas. Podemos equivocarnos, podemos tener algún inconveniente, algún problema, y hay tiempos que no son buenos, pero una cosa es que sean casos de excepción, o quizás de una excepción, y no que sea una constante, algo permanente en la vida, ¿no? Entonces, ahí nos dice que seamos de maridos de una sola mujer, buenos padres de familia, ¿sí? Que se note, que se vea en el comportamiento de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, en las relaciones que tenemos interpersonales dentro de familia, que sea el primer altar de adoración, como yo suelo decir, nuestro hogar. Nuestro hogar tiene que ser el primer altar de adoración. Luego sugiere y dice, no estoy tomando en orden cronológico como está escrito, sino más bien tratando de abarcar por temas. Entonces dice que sean personas sin vicios, ¿sí? Ahí dice, no dado al vino. Obvio, porque si es una persona que viene el domingo a la iglesia y quizás después de la iglesia va a hacer deporte, ¿no es cierto? Lo cual estaría muy bien, siempre y cuando ya quede arreglada la casa, ¿sí? Entonces va a hacer deporte y después del deporte se queda pegando sus bielas, se queda pegando sus tragos, conversando de patanadas, de temas totalmente reprochables, ¿sí? Entonces ya no puede ser un líder, ya puede tener todas las ganas de colaborar, pero si después del boli, después del fútbol, después de la conversación, después de la reunión con X y Z persona, sí, es de los que se pega los tragos o está ahí mientras conversa. Pero ¿qué de malo hay? Vea, aparte de que usted es responsable de dañar sus pulmones, de dañar su hígado, de dañar sus riñones, de dañar su cuerpo, que es templo y habitación, que debería ser templo y habitación del Espíritu Santo, templo y habitación de la gloria de Dios. Si usted quiere destruirlo, nadie le va a decir que no, ¿no es cierto? Le vamos a sugerir que no, pero decirle, obligarle, no podemos hacerlo. Pero tampoco aspire a ser un líder espiritual.
¿no? Entonces, buen marido, buen padre, una persona sin vicios, y yo sobre todo una persona, sin vicios, que también dice no sea problemático, no pendenciero, dice, ¿no es cierto? O sea, no de las personas, que por todo reclama, que por todo se hace bronca y que es un mal genio, por ejemplo. Un mal genio no puede ser un líder espiritual. Una persona que sea iracunda, una persona que sea agresiva, una persona que sea intolerante, no puede ser. No. Yo no sé si quizás esas características le sirven para ser un boxeador, para ser un peleador de la UFC. A lo mejor le ayudará eso, ¿no? Pero obviamente aquí no es precisamente el lugar más apropiado para mostrar ese tipo de cosas. Ahora, que los que venimos a la iglesia somos malgenios, pendencieros, borrachos, adúlteros, fornicarios, sí, pero tenemos que cambiar. Porque si aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, sí llegamos como una basurita. Yo mismo lo he dicho y mi mayor vergüenza es mi vida pasada en Cristo Jesús. Entonces yo no vine siendo un gran marido, un gran padre, un gran hijo, un gran, ¿qué le digo? No? Un símbolo de la perfección. No, no, no. Yo llegué por la misericordia de Dios, me acogió porque Dios vino, Cristo vino por el enfermo, Dios vino por el pecador. ¿Y quién más que yo? Pero hay que cambiar, pues. Hay que cambiar. Si es que acepto a Cristo Jesús verdaderamente en mi corazón, si quiero seguir la línea doctrinal de Cristo Jesús, que es su palabra, entonces voy a cambiar. Si yo soy pastor de esta iglesia, no es porque fui escogido dentro del mundo en una cápsula que yo vivía. No, no, yo fui escogido en medio de lodazal. Yo estaba en el fondo del pozo de lodo cenagoso, revolcándome estaba, ¿sí? Ahora, si Dios en su infinita misericordia permitió que yo sea un siervo, ¿sí? Es porque Dios mismo ha trabajado, ha visto. El trabajo que Dios ha hecho en mi vida no le ha sido fácil, porque también he sido un hombre terco, necio, ¿sí? Pero hay que dejarle que Dios trabaje, ¿no? Hay que dejarle que Dios trabaje. Entonces, no ser mal genio, no pendenciero, no ser corrupto, dice, no desear ganancias deshonestas, o sea, tener por tener, aunque sea por la izquierda. No, Señor. No hay que ser corruptos, hay que ser honestos, hay que ser honrados. Y así tiene que ser un padre de familia para que pueda ser un colaborador de la iglesia. No avaro, es decir, no que acumule solo para sí, que le importe solo así. Hermanos, vamos a dar, demos algo para la canastita de amor que tenemos. No, que cada quien se arregle. Yo lo que he tenido es por mi esfuerzo, por mi trabajo. Ese es un avaro. Ese es un avaro, ¿no es cierto? Que la iglesia necesita suplir alguna necesidad económica que por ahí apareció. No, el pastor que hará con la plata. Es avaro, deje nomás. Deje nomás. No puede ser colaborador de la iglesia, ¿sí? Entre otras cosas también nos dice que no sea un neófito, ¿no es cierto? Es decir, que tenga un conocimiento bueno de la Biblia, y no solo un buen conocimiento, sino una correcta interpretación de la palabra de Dios, que no vaya a querer interpretar solo para su manera, ¿no es cierto? O sea, y vea, ¿por qué adulteró? Porque la Biblia dice, amaos los unos a los otros y decidimos amarnos. Entonces, no, ese no sabe nada, ¿no es cierto? Tergiversa todo, es diabólico. Entonces dice que no sea un neófito, es decir, que sea una persona con buen conocimiento de la Biblia, que aplique bien la palabra de Dios en su vida para que se vean los frutos, ¿sí? Y que sobre todo sea firme en la palabra, ¿sí? Que no se deje, porque es que en mi trabajo hay ciertas reuniones y me obligan a tomar. En estos días yo conversaba con un hermano que ya es jubilado él, ¿no? Y trabajó en una institución y todo lo que eso implica, esa convivencia con personas que no son cristianas, y comentábamos esto, ¿no? De lo difícil que es mostrarse como cristiano en un ambiente mundano, ¿sí? Entonces yo recuerdo, y le comentaba a él, y él me comentaba situaciones iguales o peores. Si bien yo fui empleado público por cerca de 9 años, ¿sí? Pero él fue empleado público por cerca de 25, entonces obviamente él vivió una situación extremadamente más crítica que el tiempo que yo viví. Y que, por ejemplo, me querían obligar a que me tome unos tragos en una reunión, porque la reunión ameritaba. ¿Cuál reunión amerita trago? No, es que estamos con el fulanito, estamos con personas que tienen altas funciones y vamos a hacer un brindis. Hagan el brindis, en nada les afecta que yo no tome. Entonces, claro, presentarse con firmeza como cristiano. Señor, yo no tomo, no porque estoy enfermo,
no porque me manda mi mujer, no porque estoy con pastillas, no, yo no tomo porque yo soy cristiano y yo vivo para agradarle a Cristo, punto. ¿Cuál es el problema? Esa era mi posición. Y era criticado, era juzgado, era señalado. A propósito me ponían, ¿no? O sea, de entre 500 personas que podían hacer un brindis, justo a mí me escogían para que haga el brindis. Y yo no me negaba, yo no me negaba. Decía, perfecto, yo hago el brindis, delante de las 500 personas, de las que sean. Un par de veces me tocó hacer esto. Fui, di las palabras que creo que eran las más importantes, de acuerdo al evento, y una vez que terminé, les dije, salud. Ahí dejé, cogí y me fui. ¿Cómo hace eso el desprecio? No estoy despreciando a nadie, le estoy despreciando al trago, que es un veneno, y punto, ¿no es cierto? Entonces, esa es una persona que no es neófita, es una persona que tiene conocimiento de la palabra, que cree en la palabra y que tiene firmeza en la palabra. Una persona con ese tipo de características obviamente termina testificando. Y aquí nos reitera lo que le dije que le iba a decir un poquito más adelante. Este es el momento de decirle que si allá en Hechos capítulo 6 se buscaba personas con buen testimonio, no se refería únicamente al buen testimonio dentro de la iglesia y aún dentro de su casa, sino también testimonio con los de afuera. Y aquí nos dice en el versículo 7 de 1 de Timoteo capítulo 3 que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera a efecto de que no caiga en descrédito, es decir, que nadie hable mal, que nadie juzgue, diga, ve cómo ha sido, y encima de eso hasta colaborador de la iglesia ha sido el sinvergüenza ve este fornicario, este malcriado, este mal hablado, este grosero, este libidinoso, este lascívico, este corrupto, ha sido colaborador de la iglesia. Digo, ¿podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos. Pero quienes conocemos la palabra de Dios, tenemos que ser, por un lado, sensatos, honestos, y decir, sí estoy en condición de colaborar porque tengo cumplo estos requisitos y quizás pueda cumplir otros más para la gloria de mi Señor, no para jactancia ni para comparación, porque no estoy compitiendo con nadie, estoy simplemente recibiendo el privilegio de ser un gran siervo de Dios. ¿Cuál es la aspiración? Bueno, la aspiración en este sentido, y es el título que le da a esta pequeña charla, es que la obra de Dios tiene que ser bien manejada, ¿no? Entonces yo me he permitido ponerle la obra en manos responsables. La obra, me refiero a la obra de Dios, en manos responsables. Responsabilidad implica no solo cumplir la misión encargada, sino tener la condición moral que respalde la misión que se está cumpliendo. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.